Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana quisiera compartiros una reflexión que me resultó de mucha inspiración. Está basada en una predicación del pastor Manuel Ospino, que Fernando Arenales en el Ministerio del Tercer Ángel la compartió. Y creo que al compartirla, aquello que deseo es, en primer lugar, hacerla mía, buscar expresarla con mis palabras y sobre todo que nos permita crecer. Lo que más me ha aportado de esta reflexión es sobre todo buscar las estructuras que nos permitan conocer mejor el plan de la salvación, los tiempos que nos toca vivir y sobre todo lo que Cristo puede hacer por cada uno de nosotros. Ese es mi deseo. No hay cosa que más me guste que ver no solamente la Biblia, sino los mecanismos bíblicos que operan en Cristo Jesús para que cuando pases por la palabra e incluso pases por la profecía, puedas entender el genuino sentido en el marco del plan de la redención. Y quisiera empezar con un texto que conocemos. Disculpad que sea un poco largo, pero es que es muy interesante ver cómo empieza la segunda carta del apóstol Pedro. Me parece interesante porque es como hace como un recorrido, hace como un barrido y nos permite ubicarnos claramente en la esencia de la salvación. Dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué bonito, ¿verdad? La primera idea es que Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para la salvación. Dios nos proporciona todo, todos los dones necesarios para capacitarnos con el fin de que alcancemos las normas que nos propone Dios. Sin esos dones no podríamos vivir una vida victoriosa. Por eso necesitamos aceptarlos y necesitamos usarlos. Dice que todas estas cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas y dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Qué interesante, ¿verdad? Esto de las grandísimas promesas son como bendiciones prometidas, algo que Dios nos ha dado, cumplimiento de promesas, no solamente promesas, sino promesas que se cumplan en tu vida. Porque a veces las promesas se pueden quedar en papel mojado. Lo importante es el cumplimiento de cada una de esas bendiciones, de esas promesas. Es interesante porque aquí lo que tiene que ver es sobre todo con todas las afirmaciones de la salvación de cada uno de nosotros, todas ellas se cumplen en Cristo Jesús. Y la idea es poder avanzar en esa meta a medida que vamos aceptando y usando el poder de los dones espirituales que Cristo ha puesto en nuestro caminar. Me gusta porque de alguna forma aquí lo que dice es, Estamos habiendo sin video. huido, ¿Quieres ponerte con video? un segundito, habiendo huido ¿Ah? de ¿Con las, video? ¿Con video? habiendo huido, habla claramente de que no solamente sea un rescate pasivo, sino es una fuga activa del mal. Esto que indica aquí que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones es una forma de decirte escapa, escapa por tu vida. No somos salvados en el pecado, sino que Dios nos da poder para apartarnos del pecado, para escaparnos de sus garras, para vivir libres de la influencia corruptora. Esa es la propuesta de Dios, que podamos escaparse. Podemos crecer siempre y cuando cooperemos con Dios. Y aquí nos encontramos, hoy no me voy a centrar, pues todo el proyecto, ¿no? Poned toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En definitiva, lo que se nos está diciendo aquí es que todo esto son como una cadena de verdades, una cadena de cualidades, de dones, de posibilidades que Dios nos regala en Cristo Jesús
para que sean reales y que son más prácticas que teóricas. Y es interesante ver que todo acabe, el afecto fraternal acaba con el amor, un amor profundo basado en el conocimiento de la razón, un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien de lo que se ama. Esto es exactamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es impresionante ver la profundidad de la palabra de Dios cuando habla precisamente de aquello que nos puede hacer tanto bien. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué impresionante, ¿verdad? Porque es un proyecto, es un plan, es un camino. Dios te invita a que podamos poner empeño, generalmente con premura, para que podamos entender cuál es la posición central de Cristo en la salvación del hombre y cuál es nuestra responsabilidad como instrumentos divinos. Me parece brillante como Pedro aquí se expresa. Pedro te marca todo el plan, te dice cuáles son los instrumentos divinos para salvación, te marca el horizonte y nos invita a que podamos caminar de triunfo en triunfo, sin descolgarnos de la gracia y siguiendo adelante, caminando día a día. Ese sería el mayor deseo que me gustaría transmitiros para vosotros y para mí. ¿Sabéis por qué? Porque es fácil que nos podamos perder con tantas noticias, con tanta infoxicación, con tantas situaciones que a veces nos aturden, o incluso en el marco del plan de la salvación, con tantas señales que a veces nos desorientan. Esta semana lo que está de moda es el pasaporte COVID, no un código que te permite una cosa u otra, ¿no? Pero señales hay muchas. Incluso los ladrones también tienen sus señales, que hay que tener cuidado. ¿Me entendéis? Hay señales verdaderas, hay señales falsas, y a veces vivimos tan rodeados de señales. ¿Te ha pasado alguna vez llegar a un lugar y decir, para, me estáis liando, me estáis liando? Me estáis liando porque no estoy viendo con claridad dónde tengo que ir. Por eso me llama la atención cuando hablamos de señales, por eso me gustaría que hoy nos centremos en algo que es esencial, de decir, vamos a ver, frente a tantas señales que este mundo nos da, ¿cuál es la genuina señal de Dios? Porque la Biblia habla con claridad del sello de Dios y la marca de la bestia. Y esto es algo que a veces, si nos vamos del manual de instrucciones, la podemos malinterpretar. Si yo cojo leo la Biblia, pero luego la interpreto fuera de la Biblia, me puedo liar por completo cuando pienso en esto. Por eso es sumamente importante entender el esquema y sobre todo entender el plan. No solamente entender el conflicto, sino la victoria en Cristo Jesús en ese conflicto. Ese es mi deseo. De verdad, cuando hablamos de este tema, ese es mi deseo. Esto me ayudó mucho al escuchar el tema. Esto me ayudó mucho. Fijaros, cuando uno entiende bien la estructura de Apocalipsis, es mucho más fácil entender la misión de Jesús. Y entender cuando nosotros decimos, estamos centrados en el mensaje de los tres ángeles, ¿por qué? ¿Por qué toca ese mensaje ahora? Vamos a verlo, ¿vale? Son muchos datos, pero espero explicarme bien para que seamos capaces de ver el cuadro y abrir ventanas para la reflexión posterior. Ese es mi deseo. Esto no lo voy a agotar aquí, ni mucho menos en estos minutos, pero espero que os resulte de utilidad, ¿vale? La estructura de Apocalipsis, sabéis que en esencia son 7 visiones. El 7 es un número de Dios, es un número perfecto, ¿vale? Es 7 visiones. Y aquí hablaremos de iglesias. Los tiempos, o sea, los números que he puesto aquí son aproximados, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el Gran Conflicto también habla un poquito Apocalipsis 15, etcétera. Pero es porque nos hagamos una idea de cómo es la banda sonora de Apocalipsis, ¿vale? Y es tan importante el contenido como la propia estructura, que también aporta contenido en sí mismo, ¿de acuerdo?
7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, luego saltamos al gran conflicto. Fijaros que el mensaje de los 3 ángeles está aquí metido, 7 plagas, un juicio y una destrucción de los destructores, destruirá a los que destruyen la tierra, y finalmente tierra nueva y ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, ¿vale? Esto es lo que hasta ahora de alguna forma conocemos, pero esto es interesante, ¿verdad? Porque si estamos aquí es porque intentamos volar un poquito, mirar más allá, entender cuál es el plan de la salvación y sobre todo contemplar a un Jesús resucitado, entronizado, ministrando a nuestro favor. Y por eso esta escena la hemos visto muchas veces, ¿no? Mientras nosotros vivimos en este pequeño planeta Tierra, pues hay una obra que es enorme en el santuario celestial. Y es maravilloso ver que si tú te fijas en la estructura de Apocalipsis, te das cuenta de que, claro que hay 7 visiones. Las 7 visiones están precedidas por una escena de Jesús en el santuario. Y además lo hace de una forma dinámica. Dinámica, ¿qué significa? Que hay un recorrido. El plan de la salvación, hay una progresión en el plan de la salvación. Hay un plan, nunca mejor dicho. Es dinámico. Vamos a verlo de esta manera. Hemos visto antes las 7 iglesias. ¿Cuál es la escena previa? Fíjate, antes de meternos en las 7 iglesias, Cristo se mueve en medio de los candelabros, que fue la primera de las visiones de Juan. Ve Jesús ahí, Juan ve a Jesús con las 7 estrellas en su mano. Jesús velando, Jesús sostiene a la iglesia a lo largo de los tiempos. Jesús se mueve entre las iglesias. Las estrellas están en su mano, ¿vale? Es la vida de las iglesias. Ese es el primero de los mensajes. Fíjate, los 7 sellos. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues antes de hablar de los 7 sellos te encuentras Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, que en esencia son versículos que nos hablan de adoración. Es como un anticipo de la gloria celestial, es como descorrer el velo de lo que pasa en el cielo, y es maravilloso ver que en el capítulo 4 Dios está sentado en el trono recibiendo la adoración de los ángeles y los ancianos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. ¡Qué escena más impresionante! ¡Qué escena de reconocimiento profundo! ¡Qué impresionante! Pero no es menos impresionante el capítulo 5 de Apocalipsis, donde nos encontramos en esencia el Cordero, el que es digno. ¿El que es digno de qué? Pues ¿os acordáis, no? Del rollo con los sellos, de abrir los sellos. Nadie podía abrir el libro. Juan se desesperaba al ver eso, pero fijaros qué bonito, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el digno. Él es digno. Es precioso, ¿verdad? Es maravilloso, pero es así el plan de la salvación, ¿vale? Aquí ya no está el candelabro, ¿vale? Quizá aquí podríamos hablar que el mueble, fíjate, si estamos hablando del trono de Dios y de Cristo, ¿cuál es el mueble del lugar santo donde recoge a Dios Padre y al Hijo? Fíjate, ¿cuál es el único mueble del santuario que, por ejemplo, tiene 2 coronas? Dos bordes de corona. ¿Cuál es el único mueble que además tiene 2 filas de panes? Porque los panes podrían haber estado puestos de otra manera. 2 filas de 6 panes. Estamos hablando de la mesa de los panes. La mesa de los panes de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Ya no es el candelabro, sino la mesa de los panes. ¿De acuerdo? Entronización de Cristo delante de su Padre. Y Jesús con la historia en su mano. Jesús asegurando el porvenir. Las 7 trompetas, ¿qué nos encontramos justo antes? Pues si te vas un poquito más allá, te encuentras que de alguna forma Jesús se identifica en Apocalipsis 8, del 2 al 5, con un ángel que se para delante del altar con un incensario de oro, se le da mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos, es la hora del incienso, es como que, fíjate, hemos pasado del candelabro a la mesa y ahora pasamos al altar de incienso. Fijaros el dinamismo, ¿eh? Primero empezamos en la tierra, en la cruz de Cristo, en el Calvario, pero ahora estamos hablando que Apocalipsis te abre la realidad celestial del ministerio de Jesús en el santuario de una forma plena.
En realidad Apocalipsis es como la convergencia de todos los libros, se unen ahí todos los libros, ¿vale? ¿Qué más? El gran conflicto, Apocalipsis del 12 al 14, donde ahí está un mensaje sumamente importante, ¿no? El plan de la salvación en Apocalipsis 12, toda la historia de la iglesia. En Apocalipsis 13, los grandes poderes. En Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles acaba con Jesús viniendo a la tierra. Pero qué interesante, ¿de qué está precedido este mensaje? Pues Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, es impresionante ver que dice claramente: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Fijaros, qué impresionante, ¿verdad? Del candelabro a la mesa, de la mesa al altar. Antes de entrar al lugar santísimo, dice que antes de empezar a hablar de ese conflicto, el arca de su pacto es vista. Vemos más allá. De esto va justamente el conflicto. Vamos progresando, ¿de acuerdo? Cuando hablamos acerca de las 7 plagas, qué interesante, porque el texto que lo precede, podríamos decir que es Apocalipsis 15, del 5 al 8, cuando habla justamente acerca de que uno de los 4 seres tenía las 7 copas llenas de la ira de Dios, y dice el versículo 8: el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas. De alguna forma, lo que nos está diciendo aquí antes de las plagas es que aquí se acaba la intercesión de Dios. El templo se llena de humo, ya no hay más intercesión ahí dentro, ya no se puede entrar. ¿Os dais cuenta de que es una progresión? ¿Os dais cuenta que es el plan de la salvación en el santuario? ¿Os dais cuenta que Cristo precede a todos los acontecimientos? El juicio y la destrucción de los destructores, ¿por qué podría estar precedido? Pues por las bodas del Cordero. Ya no hay santuario, ahora están las bodas del Cordero, que podríamos decir que tiene que ver con la unión de Cristo con su iglesia, después del tiempo de gracia, ¿de acuerdo? O mejor dicho, el juicio, ¿vale? Propiamente. Y finalmente, aquí lo que podemos decir es que después la tierra nueva y la ciudad de Dios viene precedida precisamente por el principio de esos capítulos donde de alguna forma la Jerusalén celestial desciende del cielo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Pues que el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. Esa es la esencia, ese es el dinamismo. Acordaos, del candelabro a la mesa, de la mesa al altar de incienso, del altar de incienso al ministerio en el lugar santísimo, porque se ve el arca del pacto. Después nos encontramos que se cierra el templo, ya no hay más intercesión, en las bodas ya no hay más templo, y después descendiendo a la tierra el santuario celestial. Esa es la esencia del plan de la salvación. Ese es como el esquema que nos encontramos en Apocalipsis. Si lo comparto es para que podamos verlo en su conjunto y para que cuando pases por Apocalipsis no te pierdas en los símbolos hasta el punto de decir: no sé por dónde orientarme aquí. Porque a veces nos puede pasar que las bestias, los animales, ¡ay, me aturdo! ¡Ay, no lo veo! ¡Uy, las plagas! ¡Uy, qué miedo! No, vamos a intentar ver todo el plan. Vamos a intentar ver: hoy es el día de la salvación, hoy es el día donde Jesús está en el lugar santísimo, hoy es el día de entregarnos a Él. Por eso me gustaría que todo esto no lo perdamos de vista, ¿de acuerdo? Todo esto es la esencia, ¿de acuerdo? Hay un momento, esto lo hemos mencionado, el concepto del rollo que nos aparece en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, qué impresionante, ¿verdad? Porque fíjate que de alguna forma Jesús es el digno, no solamente de abrir esos sellos, sino de ir controlando la historia del conflicto de los siglos. A veces pensamos que este mundo es de locos, este mundo no tiene sentido, parece que esto va sin control, pero Jesús es el único digno de poder leer la historia del conflicto de los siglos y llevarla a un buen puerto. Y me gustaría que esto nunca se nos olvidase. Nos podemos pensar, no es que el Apocalipsis es tan complicado. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en esencia. Cuando entendemos eso, encontraremos la paz y la fuerza necesarias para poder afrontar cualquier aspecto. ¿De acuerdo?
Quisiera que quedara claro a través de esta imagen lo siguiente, ¿vale? Me centro porque sabéis que Apocalipsis podríamos decir que es una estructura quiástica concéntrica. En el lenguaje hebreo, porque Apocalipsis es hebreo por excelencia, el centro es en el medio, ¿no? El candelabro tiene 7 brazos, pero el último brazo no es el más importante. Si tú quitas el brazo de en medio, se te cae a trozos el candelabro, ¿me entendéis? De alguna forma, lo que se nos está diciendo aquí es que la esencia es el núcleo, y el núcleo es el mensaje más que nunca relevante para nosotros. Más que nunca relevante para nosotros. El texto que lo precede, como hemos dicho, fue: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Me gusta esta imagen porque destaca precisamente el arca del pacto, ¿no? Y a mí me gustaría que lo pensáramos de esta manera. Fijaros, hace 2 trimestres hablábamos del pacto, ¿verdad? Qué interesante porque si estamos aquí, sobre todo es para centrarnos y recordar la esencia del pacto. Es decir, si estamos aquí es porque, fíjate, hay muchas cosas que están fallando, hay muchas cosas que se nos pueden caer a trozos, pero lo que nosotros queremos es conocer la Biblia, conocer el significado bíblico y sobre todo conocer el pacto. Lo trabajamos mucho los viernes, os invitamos los viernes a poder acompañarnos. Qué interesante, ¿verdad? Porque el pacto, ¿con quién es? Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13 nos habla claramente de que el pacto es entre el Padre y el Hijo, en ese consejo de paz. El pacto eterno es el pacto entre el Padre y el Hijo. Por eso no es casualidad que antes de hablar del conflicto cósmico, es como que Jesús nos recordara el concepto del pacto, el arca del pacto, donde miran los querubines, donde todo el universo mira. No te olvides nunca, esa es la garantía de nuestra salvación, ese es nuestro gozo, esa es la fuerza que nos permite seguir adelante, esa es nuestra victoria, esa es nuestra esperanza. El pacto trazado entre el Padre y el Hijo, el pacto que se dio a conocer, pero ya existía cuando el ser humano lo necesitó. Ese es nuestro gozo. Y me gustaría que eso no lo olvidáramos, estés pasando por el momento que estés pasando. ¿De acuerdo? Jesús ya tenía previsto un plan de emergencia, Jesús ya sabía que esto podía pasar y por eso quería que no lo olvidaras. No te preocupes por ver demasiada letra. Déjame que te lo explique yo con las palabras, porque esta cita no quiero que la perdamos. Déjame que la pueda leer para que, sobre todo, nos recuerde el mirar por encima de las nubes y de los problemas. Dice claramente: Jesús, por su vida y su muerte, logró mucho más que aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Satanás quería la eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Jesús estamos mucho más unidos a Él que si no hubiéramos pecado nunca. ¿Tú te imaginas pensar que Jesús se vincula con el ser humano de una manera tan profunda que nunca se va a romper? Ese es el plan de la salvación. Quedará ligado con nosotros por las edades eternas. ¿Vale? Qué interesante, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados, para la especie caída, para asegurarnos. Qué interesante, ¿verdad? Porque a través de esa muerte en la cruz se nos asegura esos beneficios de ese pacto de paz, de ese pacto de paz, de ese consejo de paz. Es como si Jesús nos da un hijo. Esta es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Por eso Isaías: un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Él es el Hijo del Hombre, Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el gran yo soy, Él es el mediador entre nosotros y la humanidad. Él es como el puente, Él sí que es el sumo pontífice, ¿me entendéis? Que vincula la tierra con el cielo. Él es la escalera de Jacob. Él es la escalera que se apoya al lado de tu realidad y te invita a soñar, a volar, a mirar más allá. Él es el santo, el inocente, el limpio, el apartado de los pecadores, pero encima y a la vez no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es Jesús. Él es Jesús de Nazaret. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad. La humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. Bienvenido a casa.
Este es el plan de la salvación. En medio de Apocalipsis, donde parece que los poderes de este mundo parece que gobiernan, me encanta pensar que antes de contarte la película más complicada que tienes que entender y que está pasando, Jesús deje ver el arca del pacto como diciendo, acuérdate de lo que pasó allí. Acuérdate de lo que evoca el arca del pacto. Acuérdate de lo que con los ángeles están contemplando. Acuérdate de eso para no olvidarte. Acuérdate de Jesucristo. Un poquito más allá, mirad, este tema que vamos a hablar ahora, puede que digas, ¡buah, pero es que son muchos datos! Son muchos datos. Vamos a intentar pincelar un poquito para que entiendas el plan de Dios, para que entiendas que Dios es justo y verdadero y sus juicios también, para que entiendas quién es el único digno de, si me tengo que entregar a alguien, entrégate a Dios. Si tienes que confiar en alguien, confía en el Dios supremo. Acuérdate lo que hemos visto. Hemos visto un poquito la estructura Apocalipsis. Hemos visto que es una obra de arte. Hemos visto que viene precedida siempre por Jesús moviéndose en la oficina del cielo, en el santuario celestial. Y ahora nos metemos en un conflicto que tiene mucho que ver con esto de las marcas y las señales y los sellos, que se ve venir con toda claridad, ¿vale? Se ve claramente venir, ¿vale? ¿Cómo poder entender esto mucho más claramente? Si nos vamos a Apocalipsis 12, no voy a entrar en todos los detalles porque es un tema inmenso, pero nos vendría a la mente algo lo más parecido a como si fueran 4 personajes. Y como lo explicaba Manuel, a mí me ayuda a entenderlo, ¿vale? Como si fueran 4 personajes. ¿Quién nos encontramos en Apocalipsis 12? Aquí tenemos una foto más clásica, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, en su cabeza una corona de 12 estrellas y también una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. Esto es lo que nos encontramos. En pocas palabras, ¿qué nos estamos encontrando en Apocalipsis 12? Una mujer y un hijo. ¿Qué más nos encontramos en Apocalipsis 12? Una bestia. ¿Y quién son sus hijos de la bestia? Pues los instrumentos humanos que ejecutan, pues esas 7 cabezas y 10 cuernos, que no dejan de ser los instrumentos humanos que desarrollan, los instrumentos terrenales sometidos a Satanás, que desarrollan todo eso. Este es el escenario que nos encontramos en Apocalipsis 12. ¿A qué suena eso? Efectivamente, Génesis 3:15. Quiero que veáis lo siguiente, fijaros. Satanás falsifica y parodia el plan y el proyecto de Dios. Por eso, cuando te venga a engañar, no dejes de leer entre líneas e intentes ver el cuadro entero. Esta historia, que además de, ¡ay, qué rollo! Esta historia es la parodia o la falsificación de Génesis 3:15, como bien dice Luis. ¿Qué nos encontrábamos en Génesis 3:15? Pues justamente nos encontramos en la esencia de la salvación, la esencia del pacto que se manifestó, que se dio a conocer claramente. Pondré enemistad, y otra vez salen los 4 personajes, entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Porque fíjate, aquí está la mujer y la descendencia, y aquí está Satanás y su descendencia. Génesis 3:15 se manifiesta el pacto que ya existía porque era eterno, se manifiesta y te dice, mira, finalmente el bien triunfará. Apocalipsis parece que sea lo mismo, pero al revés. Es como una mezcla extraña donde parece que sea todo al revés. Esto es lo que justamente nos encontramos ahí, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis la otra parte, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, ¿vale? Génesis 3:15, de lo que hablábamos antes, ¿vale? Es interesante porque esta cita de Ellen White nos muestra claramente que el pacto de gracia se estableció con el hombre en el Edén. Después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obtener en el futuro, mediante la fe, para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque esta era la esperanza de la salvación. Esta era la esperanza de la salvación. Era, es y sigue siendo. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque Génesis y Apocalipsis, mira que hay kilómetros de distancia, sin embargo, en Génesis te encuentras el proyecto de Dios, en Apocalipsis te encuentras la falsificación satánica y la lucha de Satanás por todo lo alto. Esta es la esencia de lo que nos encontramos, ¿vale? Este es el conflicto complicado que nos toca vivir. Pero fíjate un poquito más allá.
Fíjate un poquito más allá, ¿vale? Porque en todo este conflicto Dios es fiel y Jesús es digno. En todo este conflicto Dios es fiel y Jesús es digno. Y de nuevo, mirad, sé que hoy es mucho contenido, pero son como pinceladas a un cuadro. Luego necesito que lo mires con más tranquilidad. Cuando tú te fijas en el plan de la salvación de Jesús, cuando tú te fijas en el plan de la salvación de Jesús en el ministerio terrenal, ¿cuáles son los detalles más importantes? ¿Cuáles son los detalles donde tendrías que coger el rotulador fluorescente y decir, hey, esto lo tengo que marcar en la Biblia? Nos encontramos que el bautismo y la tentación de Jesús en el desierto, qué interesante, ¿verdad? Porque el Padre habla en ese momento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habló con motivo del bautismo de Jesús, pero hay un segundo momento importante. Cuando Jesús muere, resucita y es entronizado, también el Padre habla. El Espíritu Santo fue la garantía ¿de qué? ¿El don concedido de qué? De que el Hijo había sido aceptado en la entronización celestial. A veces nos puede pasar que solo nos quedemos con la historia que hemos visto aquí, pero con los ojos de la fe tenemos que seguir viendo la historia de la redención, porque en esa historia está nuestra salvación y esa es la riqueza adventista. La riqueza adventista es intentar ver todo el plan, todo el conflicto, no solamente el Jesús humano, sino ver más allá en ese plan de la salvación. Piénsalo ahora, ¿vale? Ya vamos aterrizando, no os preocupéis que esto, oye, es que son mucho contenido hoy. Piénsalo de esta manera, ¿eh? Hemos visto la estructura de Apocalipsis, hemos visto que el núcleo central es Apocalipsis del 12 al 14, hemos visto que Apocalipsis 12, lo mismo que nos encontramos en Apocalipsis 12, es lo mismo que estaba en Génesis 3:15, un detalle más, espero que me vayáis siguiendo, un detalle más. Génesis, ¿qué nos encontramos en Génesis? Nos encontramos una obra de arte. ¿Cómo podríamos de alguna forma resumir lo que nos estamos encontrando en Génesis en el capítulo 1? ¿Vale? Fíjate que de alguna forma lo que nos encontramos ahí es todo lo que fue en el plan de la salvación. No en el plan de la salvación, sino en la creación. Parte del agua, ¿vale? Dios empieza a crea al ser humano, lo hace a imagen y a semejanza de Dios, ¿vale? Y le regala una señal, que es el sábado. Le regala una señal, ¿vale? Y es curioso porque desde el momento en que se produce la caída, fíjate que ahí se produce otra señal. ¿Cómo fue marcado Caín? Con una señal. ¿Para qué? Para que nadie lo matara. Y sin embargo, Caín estaba perdido. Esto lo comentaba Manuel y me pareció muy interesante, ¿vale? El pastor Manuel, ¿eh? ¿Por qué digo todo esto? Fijaros, del mar, tierra seca, ser humano, imagen y semejanza de Dios, el sábado como sello, como señal, y después de la caída, pues ahí aparece una marca extraña. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando tú ahora te vas a Apocalipsis, al capítulo 13, claro, da miedo, ¿eh? A veces dices, madre mía, pero es que está lleno de bichos. Quédate con esta idea, porque en realidad los personajes vuelven otra vez a replicarse. No te quedes solamente con los, ay, es que me da miedo esto verlo, no. Quédate con el significado o quédate con la falsificación. ¿Por qué estoy conduciéndose hacia esta conclusión en esta mañana? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos del sello de Dios y la marca de la bestia, yo lo que quiero que entiendas es todo el plan. No es solamente una marca, es que dice mucho eso. Está diciendo demasiado. Por eso necesito que entiendas cuál fue el proyecto inicial, cuál es la falsificación y a partir de ahí tú decides. Tú y yo decidimos del lado de quién queremos estar, pero no quiero que nos perdamos por el camino. Y sobre todo en esta recta final. ¿Qué nos encontramos aquí? Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque Juan habla como en tercera persona. Es el dragón que se para sobre la arena del mar. Juan lo ve, ¿vale? El dragón levanta del mar su descendencia.
Y ahí aparece este bicho que lo conocemos, ¿vale? 7 cabezas, 10 cuernos, todo esto, ¿vale? Es lo más parecido a lo que Jesús hizo con su bautismo. El Padre levantó al Hijo del agua también. Era su descendiente, era su creación, ¿vale? Además es curioso porque después del bautismo, ¿cuánto tiempo ministró Jesús? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo ministró la bestia? Proféticos, efectivamente. Es el mismo esquema. Es una falsificación lo que Satanás hace. Apocalipsis es una falsificación de la creación divina. ¿Tú para qué buscar otra marca que no sea la imagen y semejanza de Dios? Yo no quiero ninguna. Si tú ya tienes, no hace falta buscar otra imagen. ¿Y para qué buscar otra marca si ya tenemos la marca del sábado, el sello del sábado, como señal clara de adoración? ¿De acuerdo? Está todo aquí claramente establecido. Jesús levantó a su descendencia en el bautismo, o sea, Dios levantó a su descendencia en el bautismo de Jesús. Satanás hace lo mismo. Satanás hace exactamente lo mismo, ¿vale? Es como una parodia claramente de eso, ¿vale? ¿Quiénes adoran a este poder? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, los que rechazan ser inscritos ahí, ¿vale? Los que en vez de asombrarse por Cristo se asombran por la bestia, porque llega un momento en que o reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos libre y voluntariamente y por amor, en respuesta al amor, porque el amor nos motiva, nos compele, o nos asombraremos de la bestia y estaríamos dispuestos a recibir una señal solamente para poder comprar o para poder vivir aunque estemos perdidos, como le pasó a Caín. A Caín lo único que le daba miedo es morirse. Es que me van a matar. Pero sabía que estaba perdido. ¿Os dais cuenta de que entender el tema del sello y la marca en el marco de qué pasó al principio y qué está pasando aquí es más fácil de entender? Es más fácil de entender. Ojalá que esto te pueda ayudar a definirte. Ojalá que esto te pueda ayudar a ubicarte y a poderte definir con claridad de quién eres y a quién quieres servir. Me parece precioso cuando en este conflicto, y esto lo mencionamos en otra predicación, ¿verdad? Apocalipsis 17:14 dice claramente en el conflicto, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. De nuevo la victoria de Jesús. De nuevo la victoria en Cristo. Dice, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. A eso es lo que Dios nos llama. Y ahí no hay predestinación arbitraria. Ahí no hay ninguna predestinación de me la saco de la manga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Todos estamos llamados en eso porque el pacto eterno, el pacto de amor, el pacto el consejo de paz fue hecho antes de la fundación del mundo. A eso estábamos llamados de antemano, para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Y mucho más cuando ahora se ha consumado. Mucho más cuando ahora se ha consumado. Por eso debemos nosotros confirmar nuestra decisión y hacerla firme. Dios conoce el fin desde el principio, pero la decisión es tuya y es mía. Tú y yo decidimos a quién queremos servir. Tú y yo decidimos quién queremos que marque nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a decidirlo. Dios ya nos ha dado un sello claro. Satanás propone su marca cuando todo el mundo tenga la opción de haber escogido entre el bien y el mal. No ahora todavía, pero llegará. Llegará con claridad. Es una solemne advertencia. De hecho, el tercer mensaje angélico es eso. ¿Tú a quién adoras? ¿Qué marca quieres recibir? ¿Qué señal? La señal de ser hechos ahí, la señal del sábado, que era el día de comunión, porque fíjate, Adán no escogió nacer. Sin embargo, Dios le dijo, mira, ¿quieres que caminemos juntos? Encontrémonos cada día en el sábado. Vivamos juntos. Mantengamos una comunión íntima. Haz del sábado una señal de que la obra de la creación era completa, por eso Dios descansó. Amén. O por eso Cristo descansó en la tumba también, ¿vale? Por eso Cristo descansó en la tumba. ¿Por qué? Porque su obra había sido completa. De hecho, nosotros en el sábado lo que hacemos es parar de nosotros mismos,
y centrarnos en la obra de Dios. Centrarnos en la obra de Dios, centrarnos en el plan de la salvación, entender que en Él todo es completo. Me gozo en Él y quiero caminar en Él, quiero permanecer en Él, pero en Él todo es completo. El tercer mensaje es un mensaje donde te dice claramente, mira, tú decides a quién adorar. La victoria del tercer mensaje es los que tienen paciencia, los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabéis qué pasa? Que estos temas claramente se ven más y más contemporáneos hoy en día. Esto está pasando demasiado rápido delante de nuestros ojos. Está pasando demasiado rápido. Hoy es el día de la salvación. Mañana, pues mañana no sé ni dónde estarás tú ni dónde estaré yo. No lo sé. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo donde debemos decidir. Tú decides si temer a Dios en un sentido positivo de suprema admiración y respeto o temer a la bestia, al poder de este mundo. Y que nos someteremos a ellos, pero por miedo. Es que si no, no puedo comprar. Es que si no, me quedo fuera del sistema. Tú decides en quién quieres creer. Si quieres temer a Dios o temer a la bestia. Me encanta porque Apocalipsis es un libro donde de alguna forma lo que te hace es reconocer claramente de quién es la salvación, el poder, el reino y la autoridad. Pero que te quede claro, Satanás también lo forzará todo eso. Satanás también forzará el poder, el reino no, porque es un reino usurpado, pero Satanás forzará la autoridad y fuerza su salvación, que no va a ninguna parte. Que no va a ninguna parte. Por eso dice claramente que el dragón le da poder, trono y autoridad. Fíjate, ¿tú prefieres la autoridad, el poder y el trono de Cristo o prefieres la autoridad, el poder y el trono de lo que no es Cristo? En este mundo que nos toca vivir, al final todo esto se irá definiendo con más claridad, se irá enfocando. Ves claramente que el mundo se está polarizando a gran velocidad, a gran velocidad. No es difícil hacernos a la idea, no es difícil, pero te dejo con esta última idea, mira, te dejo con esta última idea. Es que en realidad, bueno, dos ideas más. En realidad Satanás siempre ha imitado lo mismo. Dos últimas ideas, fíjate. Aquí nos encontramos, Génesis 11, ¿qué te encuentras? Génesis 11 te encuentras con claridad el ser humano intentando hacerse un nombre. Génesis 12 es precioso porque te encuentras a Dios llamando al ser humano y proponiéndole, mira, en tu descendencia voy a engrandecer tu nombre. En Cristo, que es nuestro hermano mayor, en Cristo vamos, el ser humano es dignificado. Somos dignos, somos aceptos en el amado. Pero qué pena, ¿no? Porque este es el plan de Dios, este es el plan de Dios, esta es la historia de Satanás. No, desconfío de Jesús, no me lo creo, tengo miedo, lo voy a hacer a mi manera. Tú decides. Y otro detalle más. Cuando pensamos en Abraham no podemos evitar pensar en Isaac. No se puede evitar pensar en Isaac. Sé que Abraham tuvo una progresión en su fe. Sabemos que Abraham tuvo una progresión en su fe, pero llegó a un punto en que Abraham entregó a Isaac. ¿Sabes por qué lo entregó? Yo creo que es porque realmente Abraham entendió que Dios era capaz de resucitar a su hijo aún de los muertos, como dice Hebreos. ¿Sabes? Llegó al punto de ya no tener miedo a la muerte. No tener miedo a la muerte. El miedo a la muerte nos puede convertir en esclavos en vida. Por eso hay tantos textos que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O por eso Pablo en 2 de Corintios habla de que en un naufragio o en una experiencia que tuvo que vivir, dice que llegó a perder la esperanza de la propia vida. Pero él mismo reconoce, dice, esto fue para que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. No temamos. Son tiempos, esta es la última ya, son tiempos complejos los que nos toca vivir. Apocalipsis es una obra de arte. En Apocalipsis está Cristo. Y Cristo moviéndose en el santuario. Por tanto, confía.
Cuando pensamos en Apocalipsis 12, acuérdate que es lo mismo que Génesis 3 y tiene que ver con un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, y eso no falla. Esas promesas no fallan. Y cuando pienses en Apocalipsis 13 y te metas en una historia, pero hay dos poderes, pero imágenes y miedo a la muerte y marcas y cosas, céntrate en Génesis. Céntrate en el que quiero que marque mi vida. Céntrate en el sábado como señal de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Centrémonos en eso. Centrémonos en la vida de Abraham y en la descendencia de Abraham. Y centrémonos en que no tengas miedo a la muerte, pase lo que pase. Queridos hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de depender del Espíritu Santo, porque en lo que hemos visto, en lo que hemos estado viendo, el Espíritu Santo es el que nos sella para la salvación en Cristo. Él es el que nos preserva. Él es el que participó descendió en el bautismo de Cristo, descendió en el Pentecostés cuando Dios habla. Él es el que nos va a seguir guiando y preservando y ayudándonos a discernir en estos tiempos tan convulsos que nos toca vivir. Pero me gustaría que salgamos de aquí sin temor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? El Pablo mismo dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No. Nada nos separará del amor de Dios. Frente a un horno ardiente, frente a historias que te agobien, frente a situaciones, pero ¿qué va a ser de nosotros? Que nadie nos separe del amor de Dios. Quédate con el esquema de Dios. Quédate con el esquema salvífico de Dios en Cristo Jesús. No hagas caso a las parodias, no hagas caso a las falsificaciones, no tengas temor. Dejemos que Dios vaya adelante en nuestras vidas. Ese es mi mayor deseo para vuestra vida, para vuestra familia, para mi vida y para mi familia. Que el Señor os bendiga y os acompañe en cada momento. Amén.